Ya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Espíritu Santo, en este momento, Señor, te invitamos a ti, Señor, para que nos dé la bienvenida, Espíritu Santo, a la iglesia Caminando con Cristo, que tenemos nuestro culto en el aire, Señor. Este culto le tenemos glorificándote a ti, Padre, para que cada uno de nuestros hermanos escuche tu palabra por todo pueblo, por toda nación, por todo lugar, y que Espíritu Santo, Señor, nosotros, Señor, somos de la gloria y estaremos leyendo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos leyendo en Salmo 71, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Jehová, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Aliento para salvarme. Que tú eres mi roca y mi fortaleza. Amado Padre nuestro de los cielos, te alabamos Dios y te glorificamos. Alabamos tu nombre, Señor, sobre toda la tierra, sobre tu Dios, Señor Jesús. En este momento te invitamos para que limpie los aires, purifícanos, Dios, guárdanos, Dios, susténtanos, Señor Jesús, en este momento, y que tú estés conectado con nosotros y nosotros contigo. Dios de los cielos, tú eres palabra firme, Señor, tú eres derecha y medio de tribulación. Ahí estás tú, Señor Jesús. Porque tú pones tus oídos atentos a nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor de los cielos. Clamamos, Señor, porque tú eres Dios de los cielos, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ha hecho con entendimiento. Santo eres Dios de los cielos, grande eres Dios divino. Dios, empieza, Señor, a recorrer por todo lugar, por todo momento. Y tu palabra, Dios, Señor, de nuestro corazón, Señor. Que estas palabras, Señor, sean guardadas a cada uno de nosotros, a cada uno, Señor, porque tu palabra se expandida por todas partes, por todo la tierra, por todo poderío, por todo Señor, Creador. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, por nuestra vida pastoral. Y por mañana, dice, que Jesús, amén. Gloria a Jesús, Santo Dios. Aleluya. Santo eres Dios de los. Gracias, Jesús, mi Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ok, Dios le bendiga, Dios le guarde en este día tan maravilloso que el Señor nos ha regalado. Que estamos agradecidos de Dios por la misericordia de Él, porque aún nos mantiene activos delante de su presencia. Él es grande y para siempre son su misericordia. Y por qué no es de adorar a nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad para así estar cantando dos adoraciones. Esperamos que en medio de la adoración el Señor se glorifique y toque cada corazón en el nombre de Jesús. Yo quiero que ahí donde ustedes están, levanten sus manos y cierren sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Él es grande y maravilloso. Él es eterno, Él es eterno. Jehová es el único redentor entre nosotros. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya, aleluya. Aleluya. Cántelo conmigo. Si el Espíritu
de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios está en este lugar, díselo al Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Él es grande y para siempre son su misericordia. En medio de la prueba, en medio de las dificultades, dile, Señor, que se mueven en ti, aleluya. En la situación que estamos viviendo, aleluya, diariamente, aleluya. Dile, Señor, muévete en mí, aleluya, porque Él es eterno y para siempre son su misericordia. Para siempre son su misericordia. Recibe toda gloria, Señor. Recibe toda honra, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea tu nombre, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Todo con la mano. Aleluya. Gózate la presencia del Señor. Cuando dan el grito de júbilo. Aleluya. Te adoramos, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adentra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios cantaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce.
escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi refugio, mi fortaleza, libertador. Con mi Dios, vamos todos, hermano. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Todos, hermano. Con mi Dios ejército derribaré. Él adentra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es libertador. Libertador. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le guarde en este día tan maravilloso. Hasta aquí es mi oportunidad, que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes en este día. Que Dios le bendiga. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. En este día tan maravilloso. Santo, aleluya. Que Dios adelante y bien sobre cada uno de ustedes en este día. Que Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Maravilloso. Santo, aleluya. Que Dios adelante y bien sobre cada uno de ustedes en este día. Que Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga en este día. Dios le bendiga en este domingo maravilloso. Y vamos a estar compartiendo la palabra en estos tiempos tan difíciles en que esta pandemia ha ido avanzando en todo el mundo. Una nota curiosa. La gente siempre nos anda preguntando qué dice Dios de esto, qué tiene que ver Dios con esto. Y acá hay una cierta presión por si puede haber alguna profecía, porque eso también se entiende que en la vida espiritual debe de estar ocurriendo. Y se da entonces que muchas veces las situaciones son forzadas. Hoy vamos a estar hablando de una exhortación que Pablo hace a las iglesias de Gálatas. Andad en el Espíritu. Entonces, en este tiempo que vemos que dice la Organización Mundial de la Salud que no hay un pasaporte diplomático para de inmunización con el coronavirus, que el coronavirus lo trata todo por igual, pobres, ricos, y vemos que los países más afectados por el coronavirus son precisamente de los 10 primeros países más ricos, 6 son afectados por el coronavirus, de manera que tenemos que el más afectado es precisamente Estados Unidos, que ocupa la posición número 1 como el país más poderoso económicamente del mundo. La segunda posición más afectada la tiene España, que tiene el lugar 14 entre los países más ricos del mundo. El tercero lo tiene Italia, que tiene el lugar número 8 entre los países del mundo. El cuarto lo tiene Francia, que es el sexto país más rico del mundo. El quinto lo tiene Alemania, que es la cuarta potencia mundial. En el quinto lugar está de los más afectados Inglaterra, que es también la quinta potencia más grande del mundo. Y
Después está Turquía e Irán, que son países que no son de los países más ricos. También está en el octavo lugar, entre estos lugares está China, que es la segunda economía más importante. Después está Rusia y después está Brasil, que es la novena economía más importante. Después está Bélgica. Y por último está Canadá, que es la 10ª economía más importante. De manera que de las 13 naciones más importantes económicamente, tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 naciones afectadas entre las más ricas. El coronavirus ahora empieza a caminar en América Latina y en el África. Y ahora se dice como una sátira que dio a los más ricos y ahora va por los pobres. De manera que no tenemos nada con qué estar tan confiado que vayamos a descuidar la vida de cuarentena, de distanciamiento, de la obediencia al toque de queda, que nos han recomendado tanto el gobierno como los expertos en la salud. De manera que le exhortamos a que en este día nos mantengamos atentos, nos mantengamos preocupados por orientar a los que amamos, por cuidarlos. Si salimos a la calle, tomemos todas las precauciones del lugar. Y mientras tanto esto no se defina, escuche con mucha atención y tenga mucho cuidado para estar en la calle. Esa es una manera también de estar en el espíritu. Ese espíritu de obediencia, ese espíritu de humildad, ese espíritu de acogerse sin contienda. Los cristianos no estamos para estar ejerciendo nuestro derecho en la calle de una manera desafiante. Simplemente somos los cristianos los llamados a mostrar al manso y humilde de corazón, que es Jesús. Y cada vez que se ve un cristiano, la gente tiene que estar pensando en que hay una persona mansa y humilde. De manera que vamos a estar hoy trabajando con andate en el Espíritu. Y vamos a tomar como base el libro de Gálatas, capítulo 5. El libro de Gálatas, capítulo 5, que aunque la base de esta carta es que después que Pablo y Bernabé la fundaron, entonces un grupo de judíos que venían de Jerusalén, que habían conocido todo lo que era el rito religioso de la ley, lo solemne de los ritos de la ley, coros, banda de música, matar, sacrificar animales, ropas sacerdotales, todo aquello era un evento que inspiraba, que impactaba, que inspiraba confianza porque era una estructura muy grande y muy poderosa. Y entonces el Evangelio viene y choca con esto. Cuando Jesús viene y conversa con las personas que el día anterior Jesús alimentó 5,000 personas, 5,000 varones, sin contar los otros. Dicen que al otro día estos se preocuparon y fueron a buscar a Jesús muy temprano. El Evangelio de Juan dice que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había estado allí, que allí había una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le contestó muy indignado porque nunca lo había visto tan diligentes, tan
están ocupados por verle, por escucharle, pero el día anterior había habido mucho pan. Jesús hizo un milagro y parece que como el vino de la boda de Caná era de mucha calidad, y entonces Jesús les dijo: de cierto les digo que me buscan no porque vieron las señales, sino porque comiste del pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que los lleva a vida eterna, la cual el Hijo del Hombre le dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto era un choque muy fuerte para los judíos que estaban impuestos al tipo de religión que les describí. Y entonces, cuando Pablo se mudaba de un pueblo a otro, iba primero donde los judíos, donde ellos estaban, a la sinagoga. Y entonces, porque ellos tenían conocimiento de las promesas mesiánicas que había en el Antiguo Testamento y podían entender mucho más fácil el evangelio de que Jesús era el Mesías prometido y que por tanto en Jesús había llegado la promesa de Dios. Sin embargo, aunque ellos eran los más llamados a entenderlo, el propio Juan dice en su capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron porque no entendieron lo que estaba pasando. En este tiempo, ¿y cuál fue el problema? ¿Cuál fue el choque? Que el evangelio era muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Para ser salvo. Y la pregunta que le hicieron a Pedro: ¿y entonces qué haremos? Porque todo se trataba de hacer. Era la práctica, hacer sacrificios, hacer silicio, hacer vigilia, hacer ayuno. Era la práctica de la religión judía. Entonces viene otra vez y predica el propio Jesús, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y esta parte de que la salvación, la fe en Jesús era única y suficiente para ser salvo, era muy simple. Desde siempre el amor de Dios se vio como muy impotente, perdió en la cruz. No estaban entendiendo que Dios lo había entregado. Y entonces, aunque estos cristianos creyeron, los de Antioquía, Icono, Listra, Derbe, que eran las iglesias de Galacia, que eran varios pueblos. La iglesia de Galacia eran varias iglesias, por eso es la única carta que Pablo dirige a las iglesias y también fue la primera carta. Entonces, cuando vienen los judíos hasta Galacia y le dicen: este evangelio es muy simple, este evangelio no es confiable, Pablo no era de los 12 originales, Pablo no está predicando el evangelio de Jerusalén. Nosotros creemos que para estar seguros del asunto debemos incursionarnos y tomar de nuevo la ley de Moisés, y con la fe en Jesucristo entonces estamos totalmente seguros. Y este era un grupo muy influyente, se movía con mucho poder y eran personas muy tomadas en cuenta. Y cuando llegaron a los sitios que llegaban, entonces inmediatamente la gente se separaba de los gentiles, no comía con ellos porque no quería ser visto por los judaizantes, que seguían también con la parte de la religión judía, que los judíos no se ligaban con los gentiles. No habían percibido que con la muerte en la cruz se rompieron esas barreras y ya no había ni judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, sino que en Cristo Jesús todos eran iguales. Y esto no estaba en la mente de los judíos. ¿Y qué ocurrió? Que esto trajo división en la iglesia, esto trajo problema en la iglesia. Y miren que lo que precede precisamente a esta exhortación de Pablo
en Gálatas capítulo 5, verso 16, que es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que precisamente lo precede son estas palabras del verso 14 y 15, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se cumple ahí. Pero, dice Pablo, si se muerden y se comen los unos a los otros, mirad que también no se consuman. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de ahí, cuando vino el asunto de imponer la ley, empezaron a atacarse, empezaron a observarse. Esta gente son muy simples, esta gente no quieren cumplir la ley. No es verdad que con esto son salvos, esos no están salvos. Mira cómo andan, mira qué tipo de ropa se ponen. Fue una discusión de este tipo que se dio ahí. Entonces Pablo baja de nuevo a esta iglesia y baja con mucha valentía, porque este grupo era un grupo tan difícil y tan presionador que cuando Pablo llegó se encuentra que ellos lo estaban desacreditando, que él no era de los 12 originales, que no predicaba lo que se predicaban los apóstoles en Jerusalén. Y entonces cuando Pablo llega a este lugar de Galacia, de Antioquía, se encuentra con que Pedro está así apoyando con sus hechos, porque también decidió alejarse de los gentiles mientras estuvieran ahí los judaizantes. Y dice Pablo, y aún Bernabé, que anduvo conmigo, que conoce la base del evangelio a los gentiles. Y entonces Pablo dice, esto era de condenar, son los que me están enfrentando, los que están enfrentando la esencia del evangelio. Y entonces ustedes también, cuando ellos llegan, empiezan a hacer lo que ellos dicen. Entonces Pablo da testimonio, los reprendí cara a cara en Antioquía. Y no lo hizo solo, lo hizo en público. Pablo tuvo que enfrentar grandes cosas por esto. Y entonces, porque en realidad se estaban mordiendo los unos a los otros. Y dice Pablo, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y hay un gran problema cuando hablamos del Espíritu, porque solamente entendemos por el Espíritu el momento en que nos trancamos en la habitación, el momento en que nos levantamos a las 3 de la mañana a orar, el momento en que estamos en el altar frente orando. Entendemos que esa es la parte del Espíritu, y entonces al salir de ahí la gente hace una vida tan común que se desliga del Espíritu y hasta viene a las actitudes pecaminosas. Entonces la exhortación de Pablo, le digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aunque aquí en Gálatas Pablo presenta una lista de conductas que son de la carne, siempre cuando una lista es larga, la gente termina diciendo, bueno, no soy perfecto, nadie puede cumplir con todo eso. Y eso en cierta forma es verdad, pero la idea es que usted no, porque son muchas, diga, bueno, yo voy a coger algunas. Y entonces se vaya del sentir de Dios, que es que lo cumplamos todos, todas las partes, todo lo que es pecaminoso, logremos enterrarlo, crucificarlo con Cristo. Entonces, toda la parte que es la carne, la enterremos con Cristo. Entonces, no podemos darnos el lujo de decir, bueno, como así, como de algo tiene uno que morir. También decir, nadie es perfecto. Bueno, si yo fallo, como fallo, y lo saben los que me conocen que fallo mucho, ahora lo importante es que el otro vea que yo fallé sin querer y que lo amo. Es el sentir de Dios. Entonces, muchas veces lo importante es entender el concepto de qué es andar en el Espíritu. Lo primero es entender cómo es la cosa. Por ejemplo, cuando yo entiendo quién es Dios, veo el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Él es mi protector. Entiendo que Él es mi protector. Cuando estoy en peligro,
aunque se traspasen los montes al corazón del mar y aunque bramen las aguas a causa de su braveza, Él es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando yo entiendo esta parte, entiendo que por grande que sea el problema, hay un Dios que me dice, estad quieto y reconocer que yo soy Dios. Esto es andar en el Espíritu. Este sentido de entender lo que es Dios. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi protector, es el que me da aliento cuando ando en situaciones como la que estamos ahora. Él es que con su vara y su callado nos infundirá aliento en este valle de sombra de muerte. Entonces, cuando uno entiende el papel de Dios y entiende su misericordia y entiende la naturaleza de Dios, se va a dar cuenta que más que durar un tiempo muy grande haciendo cosas, penitencias, caminando muchísimo, haciendo muchísimo ayuno, lo que el Señor quiere es obediencia, andad en el Espíritu. Y precisamente en la carta a los Efesios, que es una carta escrita porque Gálatas fue la primera, Gálatas fue antes del concilio de Jerusalén, que fue escrita, y entonces después que Pablo echa esa discusión con ellos, ahí se hace un concilio en Jerusalén y ahí vienen las soluciones. Pero en Efesios, entonces Pablo se preocupa por cómo deben andar los cristianos. Porque aquí la gente está preguntando, ¿qué van a hacer los cristianos en este tiempo? ¿Cómo debe andar un cristiano en este tiempo? No tiene sentido que un cristiano en este tiempo esté más desesperado que una gente que no conozca a Dios. Entonces no ha entendido lo que plantean la palabra de Dios en los salmos. No han entendido la promesa de Jesús de que en el mundo tendré aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, si alguien tiene que estar confiado en este tiempo, es el cristiano. Eso es andar en el Espíritu. La confianza de que Dios es fiel, de que Él es justo y de que su palabra es verdadera, que no nos arriesguemos en desobedecerla. Entonces, la vida en el Espíritu no es solamente la oración, la íntima, no es solamente el culto en la iglesia. La vida en el Espíritu tenemos que entenderla. ¿Por qué dice Pablo en sus orientaciones? Orad sin cesar, orad en todo tiempo, ser constantes en la oración. Indica esto, orad sin cesar, ser constante, orad en todo tiempo. Indica entonces que no todo el tiempo del día estamos metidos frente al altar o en la habitación. De manera que cuando estamos trabajando, Pablo orienta que podemos estar en una actitud de oración. Eso es andar en el Espíritu. Mientras estamos cocinando, mientras estamos en cualquier actividad, podemos estar intercediendo, podemos estar deleitándonos con Dios, podemos estar reflexionando la palabra de Dios, y eso es andar en el Espíritu. Pero también lo que hay aquí en Efesios 5, del 15 al 20, es la clave de lo que hoy quería compartir con ustedes. ¿Cómo debe andar un cristiano? Y entonces ya Pablo le dijo a los Gálatas, andad en el Espíritu. Y entonces Pablo, ya con más experiencia, le explica bien a los efesios cómo andamos en el Espíritu. No con una lista larga, lo hace muy sencillo. Wow. Y esto de verdad que impacta, porque les voy a invitar que lo lean en su casa cuando termine esta reflexión, en Efesios 5, del 15 al 20. Todo el libro de Efesios, capítulo 5 y 6, es la orientación de cómo andan los hijos de la luz, cómo los hijos de la luz andan en el Espíritu. Y dice Pablo, miren pues con diligencia, ¿verdad? Miren pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo andan.
Observen bien cómo andan. Es el interés del apóstol, del maestro, cómo andan sus discípulos. Cuando uno oye, y yo vi que el fulano hizo tal cosa bien hecha, o que fulano le dio un consejo bueno a fulana, o que le regaló a alguien, o que ayudó a fulano, uno se siente gozoso porque está viendo que la palabra está bien llevada. Y entonces dice Pablo, fíjense bien cómo andan, miren bien cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y esto sí es importante. No, aquí tienen que entender que los sabios no es un título profesional. Estamos viendo imprudencia incluso de parte de los mismos profesionales en estos días. Ustedes vieron noticias ahí muy, muy desagradables. Y dice Pablo, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y entonces ahora tenemos la dificultad de que estos días tienen muchas horas. Y yo le digo, qué bueno es el Señor que me dio 24 horas para perdonarme, para pedirle perdón. Yo le doy gracias a Dios en esta parte. Pero viendo cómo son los días en el coronavirus, veo que hay muchas horas disponibles, pero un día desorganizado. Y de repente tú revisas y dices, caramba, pero como que no rendí tanto. Y entonces dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces aquí viene el consejo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En este tiempo tan difícil, en este tiempo en que los médicos, la ciencia no tienen respuesta, los científicos y los países ricos han gastado millones y millones y millones para encontrar una vacuna con el coronavirus. Nadie tiene respuesta. No es tiempo de salir con el pechazo a la calle. Eso dice que no seamos insensatos. El intentar dar respuesta por uno mismo es una insensatez. Miren bien cómo andan, dice Pablo. No como insensatos, sino como entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Que así como le dijo al pueblo de Israel, guárdense en su casa, pinten las puertas, identifíquense, pero estén en la casa y no salgan, porque esta noche pasará el ángel de la muerte. Lo único que esta noche, algunos dicen que pasará en junio, otros que en julio, otros que en septiembre, otros dicen que en el 2021 y otros dicen que tendremos que imponernos a vivir con este virus hasta que aparezca una vacuna. De manera que la desesperación es la parte menos aconsejable aquí. Otra vez, andad en el Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y los cristianos estamos llamados a ejercer la paciencia. Y entonces dice aquí, no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución. Los cristianos, es el consejo de Pablo. De manera sensata, no se embriague con vino porque hay disolución. La gente pierde la cabeza. La gente hace muchas cosas indebidas. La gente tiende a practicar el pecado. Estoy hablando de la gente común. Y dice, más bien, no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y en esta parte, la llenura del Espíritu Santo viene como una actitud que hay que procurar. Él le dice, no se embriaguen con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato. Y si nos mandan es porque nosotros podemos buscar la llenura en el Espíritu Santo. Entonces dice, y aquí viene cómo es la vida llena en el Espíritu Santo. Y miren qué interesante. No hay nada extraordinario, no hay nada que usted no pueda entender, no hay nada oculto. Miren qué interesante. Dice Gálatas, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos.
es muy común entre nosotros que Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que te guarda. O sea, esto es común entre los cristianos. Y yo me alegro tanto porque esto es parte de lo que es andar en el Espíritu y muestra lo que es la vida llena en el Espíritu. Y entonces dice otra parte con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso sí, el corazón tiene que estar metido en todo lo que es de Dios. Si el corazón no está involucrado, Dios no lo toma en cuenta. Desde que usted creyó, es a la manera que lo dice Pablo, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere de corazón, el corazón está involucrado. Y así dice Pablo que en la vida espiritual, ya sea que hablemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, que cantemos alabando al Señor, pero dice alabando al Señor en vuestros corazones, que alabemos a Dios. Wow, y muchas veces uno está desesperado porque quiere unción, porque necesita una palabra poderosa para hablar en la iglesia, y entonces estamos como quien dice sacando de abajo, precipitado en la oración, vamos a ministrar con el canto y venimos y nos agarramos rápido de la mano, y el Señor está diciendo cuál es la llenura en el Espíritu Santo. No se embriaguen con vinos, en la cual hay disolución, antes bien se llenó del Espíritu Santo. Hablen entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí viene lo más importante: dando siempre gracias por todo a Dios. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con todo y coronavirus, el Señor dice, la vida espiritual manda a darle gracias a Dios. Con todos los conocidos que se han enfermado, la vida en el Espíritu nos manda a dar gracias a Dios, que es soberano y que tiene pensamientos de bien para los que le aman. De manera que en esta mañana te llamamos para que nos ayude con esta reflexión de que en la iglesia este es un tiempo en que podemos hacer lo que ahí dice: andar como sabios, no como insensatos, sino como sabios. No es tiempo de la calle, no queda bonito que a un cristiano lo agarren preso porque se pasó del toque de queda, que lo agarren preso porque anda en la calle sin una máscara. Esto es para protegernos. Y también que andemos en este tiempo cantando alabanza. Ponga en su celular música que si otro la va a oír, oiga que usted está alabando a Dios. Y sobre todo que aprendamos en este tiempo que falta el dinero, que no se está produciendo, que lo que nos dan no es suficiente. Dice la palabra, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Andate en el Espíritu. Es más simple, hermano, y es posible. Y es lo que refleja la gloria de Dios. De manera que no tenemos que fijarnos porque cada iglesia ha aprendido a adorar a Dios de una manera distinta. Y Dios no tiene limitantes. Dios es diverso, es el que lo llena todo y en todo, en toda nación y en todo pueblo. Y hasta cada familia se diferencia una de otra. ¿Qué será entonces cuando usted junta un grupo de familia para hacer una congregación en otra comunidad o en otra calle? También van a tener diferencias. Pero si han creído, todos somos hijos de Dios. Y podemos hacer verdad esta palabra en nuestro corazón, andando en el Espíritu. Padre querido, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que esta reflexión de andar en el Espíritu como algo posible, como algo fácil, como que nuestro hablar sean salmos, que nuestro cantar sean himnos, que nuestra alabanza sea de corazón,
y que siempre estemos dando gracias a Dios. Siempre estemos dando gracias a Dios a pesar de los insultos, a pesar de las provocaciones, a pesar de los insensatos, a pesar, Señor, de los desafiantes imprudentes. Nosotros siempre dando gracias a Dios con una palabra de tu Santa Escritura en nuestra boca. Te pido, Señor, que bendiga a tu iglesia, que la consuele, que nos dé que entender en lo más profundo de nuestro corazón que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que ponemos a todos los enfermos, a Elvio Monegro, a Freddy, a Mezquita, el hermano de Nidia, a Aurelio, el compadre de Carmen, a Elvio, el amigo de Moraima, a los hermanos Jaylin e Isidro, que también nos lo propusieron para que orara por ellos, que en Nueva York estaban unos rebasando el coronavirus y todavía la niña no lo ha rebasado. Todo esto lo presentamos al Señor en el nombre de Jesús. Presentamos a Joseito, presentamos al Morao, a Felo, a Marta. Señor, presentamos la comunidad de Ejido, la comunidad de Jacagua, la comunidad de San Francisco, de todo Santiago, la de la capital, esta parte donde el coronavirus ha dado fuerte. Y asimismo, Señor, oramos también por la comunidad de New York, que hay tantos dominicanos, que hay tantas iglesias, nuestra también. Oramos por cada una de ellas. Señor, algunas pasando crisis más difícil que otras iglesias. Te pedimos que la fortalezca, que tú seas su auxilio en las tribulaciones, que tú seas, Señor, su amparo y fortaleza en esta hora, también para todos. La iglesia pueda andar en el Espíritu, que tu iglesia, Señor, pueda reflejar tu luz. Por eso decimos en hoy que Jehová tu Dios